Bueno, y a partir del lunes 9 de noviembre va a estar a la venta el libro Abriendo Ruta. Acá está la biografía ahí del deportista nacional Carlos de Gabardo, quien, recordemos, falleció el pasado 4 de julio. Una historia bien interesante que queremos conversar más sobre esto, y nos acompaña acá en CNN Chile uno de los autores de esta publicación. Hablamos del periodista Pablo Vargas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Germán, ¿cómo estás? Bien, me imagino que debe haber sido importante para la historia periodística tuya haber escrito un libro de quizás uno de los deportistas más importantes de la historia de nuestro país, y en ese sentido, entonces, ¿qué cosas sorprendieron al momento de empezar a escribir esta historia? Bueno, indudablemente fue una sorpresa el fallecimiento de Carlos, y afortunadamente, junto con Felipe Hurtado, el otro autor de esta obra, habíamos seguido prácticamente toda la trayectoria de Carlos desde que comenzó a competir internacionalmente. Eso facilitó un poco la cosa de el reporteo a la hora de armar o reconstituir todo lo que fue la historia de Carlos de Gabardo como piloto y como persona también. El libro no solo abarca el aspecto deportivo, que es probablemente el más conocido que tenía el Cóndor de Hualquén, sino también todo el aspecto humano, cómo fue Carlos como estudiante, en el fuero íntimo de su familia, tanto con sus padres, con sus hermanos, con su ex señora y con sus niños. Y así fuimos construyendo una historia respecto al personaje. Claramente se trata de un deportista que es legendario, debe rozar el podio de los más importantes en deportes individuales a nivel chileno, y sin duda fue un catalizador que hizo que, por ejemplo, el Rally Dakar se corriera no solo en Chile, sino en Sudamérica. Y en ese sentido, algo que tú señalabas en términos de la persona y el piloto. Y él decía, y lo rescata en el libro, que para ser buen piloto hay que tener huevos, decía. ¿Cuánto hay de cercanía entre el piloto y la persona en Carlos de Gabardo? Parece que es muy estrecha, ¿no? Totalmente. Indudablemente el que se subía a la moto era el mismo que estaba bajo ella. Claramente se trata de un solo ser, y con los mismos valores que fue criado y que fue creciendo, fue el competidor que se transformó en una figura de nivel internacional. Claramente no se puede disociar el Carlos, entre comillas, persona del Carlos, entre comillas, piloto o rival. Por eso fue también que se hizo, por ejemplo, muy famoso por asistir a un piloto mongol en una de sus primeras carreras internacionales, salvándole la vida a ese piloto. Y eso le catapultó hacia la fama internacional como un piloto que era protagonista, pero además que se preocupaba mucho del fair play. Recibió premios internacionales a partir de eso. Sin embargo, eso no fue la única ocasión en la cual destacó. Por eso tuvo otros momentos similares antes de ser famoso, y tuvo también otras posteriores rescates a pilotos. Ahora, cabe señalar también que en el libro está entrevistado por primera vez en nuestro país ese piloto mongol, de quien no se sabía prácticamente nada. Tuvimos que hacer un trabajo bien intenso, que Felipe en realidad se abocó a ello y logró conseguir una entrevista con este piloto, que de hecho se enteró por nosotros de que Carlos de Gabardo había fallecido. ¿Y qué es lo que contaba este piloto? Porque me imagino que esa historia ha sido re interesante justamente para la construcción de tanto de la persona y el piloto como de Carlos de Gabardo. La verdad es que el premio Fair Play que recibe Carlos por salvar a este piloto mongol es muy relevante, porque de verdad que le gatilla premios internacionales de la Federación Internacional de Motociclismo y de una organización que se preocupa particularmente del fair play puntualmente. Y la verdad es que el piloto estaba muy agradecido, estaba muy conmocionado por el fallecimiento de Carlos. Él lleva hoy día una vida en silla de ruedas, pero prácticamente normal, y está muy agradecido. Él asegura que le debe la vida a Carlos de Gabardo, porque él no solo lo salvó rescatándolo, sino que además también lo protegió de la hipotermia y de otras circunstancias, digamos, cuando estaba caído en la ruta. Ahora, Carlos de Gabardo empieza a mostrar este interés por ser este gran piloto ¿desde cuándo? ¿Toda la vida? ¿Cómo se fue formando su trayectoria para llegar a quien llegó a ser? La historia de Carlos es bien particular. Es una persona o un deportista que estaba tocado por la varita mágica. Claramente tenía un talento particular sobre la moto. Él fue un autodidacta a la hora de tomar los manillares de la motocicleta. Pero claramente él también trabajó para que su talento lo llevara hacia donde lo llevó. Carlos comenzó andando en moto por circunstancias más bien familiares en su campo en Hualquén. Un amigo de su padre, Santiago Lazo, fue el que lo impulsó a competir por primera vez.
y Carlos empieza a hacer un recorrido en el enduro nacional y termina ganando 9 títulos nacionales consecutivos. Una vez conseguida esa 9ª corona, Carlos decide retirarse del motociclismo y no ve alternativas viables para seguir compitiendo. Decide retirarse, va a firmar el finiquito con la marca con la cual corría en ese momento y curiosamente a la salida de ese trámite, esperando micro en un paradero en Avenida Las Condes, pasa un personaje, lo invita a llevarlo o al menos encaminarlo hacia cualquier. Y en esa conversación se detienen a almorzar y termina siendo invitado por esta persona que se llama Pedro Palacios, y termina siendo invitado a correr el Dakar con él y hacer una especie de humorada en moto. Y finalmente Pedro Palacios no puede concurrir, pero sí va Carlos a correr ese Dakar, que es el primero suyo. Y cuando parecía que Carlos se retiraba de las motos y que se acababa su historia en el motociclismo, claramente estuvo en el momento preciso y en el lugar oportuno. La oportunidad es una mujer calva con un mechón de pelo y él supo agarrar ese mechón de pelo cada vez que se le presentó. Qué excelente. O sea, hay una serie de anécdotas que de hecho los queremos invitar a todos a partir del 9 de noviembre que las busquen en este libro, pero hay un tema también importante en términos de que quizás uno ve a Carlos de Gabardo, lo vio siempre intentando llegar al podio, luchando, estando dentro de los primeros, un deportista de élite, un deportista que triunfaba. Pero me imagino que haber tenido muchos obstáculos en su trayectoria deportiva. ¿Hay algunos que pudiésemos adelantar como parte ahí de este libro? Bueno, la verdad es que como buen deportista chileno, su ruta estuvo llena de obstáculos. El título de la obra, Abriendo Ruta, de hecho tiene relación a un tema técnico del rally, que es porque en el rally los pilotos largan de a uno con diferencia de cada 2 minutos, entonces el que sale primero se le denomina técnicamente abrir ruta. Y ese es el que va abriendo el camino, es el primero en ir siguiendo los puntos de GPS y qué sé yo, y quienes largan más atrás, cada 2 minutos, van siguiendo en el fondo la estela de humo y la huella que va dejando en el piso. Carlos en este caso fue un pionero en todo ámbito de las cosas en la especialidad del rally cross country. Se le presentaron infinitas dificultades. El primer día de su primer Dakar pinchó 7 neumáticos porque él no sabía que los neumáticos por dentro llevan un compuesto, una especie de goma dura que se llama mousse y que evita que los neumáticos se pinchen. Mientras Carlos pinchaba y perdía tiempo cambiando la cámara del neumático, el resto de los pilotos lo superaba. Hay un montón de anécdotas de ese primer Dakar que, por ejemplo, su papá y un primo hermano lo siguieron a través de las carreteras africanas arrendando taxis entre una ciudad y otra. Hay también una anécdota de Giorgio, el padre, que fue el escudero siempre de Carlos, que era una anécdota que se conocía grosso modo, pero nosotros ahondamos un poco más en ella, porque llegan a Senegal, a Dakar, digamos, donde está la meta, y Giorgio no llevaba visa para entrar al país, Giorgio padre. Y entonces queda retenido, el primo de Carlos se hace el loco finalmente una noche y lo deja retenido una noche más, pese a que había resuelto los problemas que tenía, para poder aprovechar la noche de hotel que tenía y aprovechar las bondades que Dakar le ofreció aquella noche. Y al día siguiente recién fue a rescatar a su tío al aeropuerto que estuvo retenido durante varias horas. Ahí estamos de hecho viendo, Pablo, imágenes de Carlos de Gabardo. Es increíble que ya no esté con nosotros, pero increíble también, y lo bueno es este libro en términos de poder traer la historia de este hombre que sin lugar a dudas va a dejar una huella importante para el deporte de nuestro país. Y ahí va la pregunta: ¿cuál es la gran huella que deja Carlos Gabardo en el deporte chileno? Bueno, yo creo que estamos muy próximos todavía a poder evaluar cabalmente cuál es la dimensión que tiene Carlos de Gabardo. No solo fue un pionero y un emprendedor al ir a correr una carrera que nadie prácticamente conocía acá en Chile, pero que él sí seguía junto a su padre desde antes de ir a competir. Siempre le llamó la atención esta carrera en el desierto africano, pero su legado es haber gatillado que la organización del Dakar, la ASO, se fijara en Sudamérica, no solo en Chile, en Sudamérica, para traer la carrera una vez que se suspendió. Hay también un tramo del libro que trata esa parte, porque además ahí los testimonios indican que la ASO preparó su arribo a Sudamérica y bueno, dentro de ese arribo a Sudamérica, Carlos siempre fue un promotor del desierto chileno como un gran escenario para competencias de este tipo. Carlos, bueno,
fue el primero en ir a competir, el primer latinoamericano en tener resultados destacados, fue el primero en hacer escuela y en demostrar que los pilotos chilenos podían ir a competir al exterior en motos y tener buenos resultados. El Rally Cross Country se conoce en Chile gracias a él, la carrera está acá en Sudamérica gracias a él, y hoy día somos exportadores de pilotos de Rally Cross Country. Carlos fue el primero en creer, de los pilotos de enduro o de Rally Cross Country, en pensar que se podía dar el salto al exterior y poder hacerlo sistemáticamente y consistentemente y además conseguir resultados. Hoy día Chile es conocido como una fábrica de buenos pilotos de Rally Cross Country, con Chaleco López, que vino después, con Jeremías Israel y Pablo Quintanilla ahora, y otra camada de pilotos como Daniel Wet y varios más que vienen empujando fuerte y que están ahí arañando posiciones de punta en el Mundial de Rally Cross Country y en el Rally París-Dakar, en el Dakar en realidad. Claro, hay un tema ahí de coraje importante de Carlos de Gabardo, y por lo mismo, ¿cómo era su personalidad? ¿Cómo era en la interna, en la familia? ¿Cómo era con sus equipos de trabajo? Siempre llamó la atención su personalidad. Lo abordan en este libro, ¿cierto? Bueno, Carlos es un tipo bien concreto, bien concreto y bien sistemático y bien organizado. De hecho, eso se denota en casi todos los detalles de su vida. Y tal como decíamos antes, Carlos no era un tipo distinto cuando se subía a la moto de cuando se bajaba de ella. Y era tan concreto que, por ejemplo, él consideraba que el apodo de Cóndor de Hualquén no le cabía, porque según él, en Hualquén, que es una zona precordillerana, no había cóndores. Y en realidad en el fondo no le gustaba la figura metafórica que implicaba el apodo, que de hecho uno de nosotros fue quien lo apodó a fines de los años 90, cuando Carlos empezaba su trayectoria internacional. Bueno, pero Carlos era un tipo muy metódico y fue armando un equipo de trabajo, una estructura muy pequeña, pero sobre la cual giraba en torno a él 3 o 4 personas que eran de su extrema confianza, y en base a ellos trabajaba. Estaba un preparador físico que durante largo tiempo fue Cristian Moore, un psicólogo deportivo que primero fue Enrique Aguayo, después Gilson Dos Santos. Estaba su mecánico, un italiano, Roberto Boasso, que era el que lo acompañaba en todas las carreras, y su jefe de prensa, que fundamentalmente fue Gerardo Fontaine a lo largo de su trayectoria, incluso hasta un poco después de cuando se pasan los autos. Y sobre ese equipo de trabajo él cimentó toda su trayectoria, y obviamente muy pegado a él siempre estuvo su padre, Giorgio, que era finalmente su jefe de logística, y solo durante algún periodo de tiempo muy corto, promediando la primera década de este siglo, estuvieron separados por unos cuantos meses. Carlos intentó hacer una ruta sin Giorgio, pero finalmente se dio cuenta que requería igual del apoyo de su padre para competir a nivel internacional. Por último, que me quedo dando vuelta, ¿quién le puso el apodo de Cóndor? La verdad, ¿sí? Es feo decirlo, pero se lo puse yo. ¿Y por qué Cóndor entonces? No, porque la verdad es que tiene que ver con una foto de la primera nota que yo le hice a Carlos en la revista El Gráfico Chile en el año 98, en el segundo semestre del año 98. Y la foto de apertura, que era una doble página, era Carlos saltando con la moto en el aire. Entonces, la verdad es que el título era una nota de presentación del personaje. Carlos a esa altura llevaba 2 Dakar y estaba preparándose para el tercero, y había que explicarle un poco a la gente quién era. Y el título que se nos ocurrió en un domingo en la noche tarde, a la hora de cierre, fue: bueno, este tipo parece un cóndor volando. Ah, sí, parece un cóndor. ¿Y de dónde es? De Hualquén. Cóndor de Hualquén. Y así nació el apodo, como un título de una nota que derivó después o se hizo más famoso porque cuando Carlos pasa a ser auspiciado por la tercera a la temporada siguiente, ellos inician toda una campaña de publicidad con relación al apodo de Cóndor de Hualquén. Y fue así un poco como se popularizó ese apodo, que finalmente terminó identificándolo cabalmente. Viene Pablo Vargas junto a Felipe Hurtado. Acá está el libro Carlos de Gabardo, Abriendo Ruta. Excelente entonces panorama para quienes quieren conocer un poco más de la historia de Carlos de Gabardo, este excelente deportista chileno. Muchas gracias, Pablo, por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias, Germán, que esté muy bien. Bueno, y después de esta conversación despedimos CNN en la alerta por el momento, pero más adelante nos reencontramos. Que esté muy bien.